Sí, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Bien de bien, acá andamos. Bueno, Gaby, ¿viste dónde estamos, no? Acá en la esquina de Rivera y Tiburcio Gómez, a pasos de la plazoleta que homenajea al camarada Ramón Peré, en el querido barrio Buceo. Sí, a metros, en Rivera y Bustamante, el 6 de julio de 1973, fue alcanzado por un disparo por la espalda en el marco de la represión a la movilización estudiantil contra el terrorismo de Estado en plena huelga general. A lo largo de este encuentro iremos escuchando distintos testimonios de varios militantes que a lo largo y ancho de nuestro territorio, al día de hoy, reivindican y recuerdan la memoria y la lucha de Ramón Peré. Alicia Jaime era la compañera de Ramón, madre de sus dos hijos, estudiante de magisterio. Desde entonces, ella y sus hijos han sostenido permanentemente la lucha por verdad y justicia por el asesinato de Ramón y por todos los crímenes de la dictadura. A lo largo de este encuentro vamos a escucharla para que nos cuente un poco sobre quién era Ramón. Yo lo conocí siendo una niña, tenía 16 años cuando lo conocí. Vivía en Carmelo, él fue de paseo a Carmelo, y bueno, ahí lo conocí. Nos gustamos, y formamos una pareja, y ahí realmente me deslumbró su forma de ver las cosas, de vivir la vida, no sé, de estar comprometido con lo que hacía. Era una persona, como cualquier persona, alegre, comprometida, con proyectos, investigadora, con toda una cantidad de condiciones a favor. Todo eso, todo eso quedó en mi recuerdo, porque estuve muy poco con él. En realidad yo tenía 16 cuando lo conocí, me casé a los 18, o nos casamos cuando yo tenía 18, y quedé viuda a los 22. O sea que son 6 años de estar con él. Pero son 6 años que han vivido prendidos en mí. Son años que te marcan la vida no solo por la persona, sino por las circunstancias en que vivimos esos años. Es como armar el puzzle de lo que fue nuestra vida de estos 6 años, un puzzle de 3.000 piezas, ¿no? Realmente, donde nos conocimos, cartas van, cartas vienen, que te quiero mucho, que no te quiero mucho, que cada vez te quiero más, y que está todo ese tipo de cosas que eran lo común en nosotros, hasta que, bueno, un día decidimos, bueno, vamos a casarnos, así en esta vida de vernos cada 15 días o cada un mes, porque tampoco había mucha plata, vamos a decir, para que me fuera a visitar. Aparte no existía en aquel momento la movilidad que existe ahora. Yo venirme a Montevideo a estar con él era impensable. Uy, por favor, tenía que él ir a visitarme a Carmelo. Entonces, bueno, la decisión fue, vamos a casarnos. Por muchas razones. Queríamos compartir la vida y a la vez acercar las distancias. ¿Sabes lo que tenía Ramón? Era que no se enojaba. Una de las cosas que yo viví 6 años al lado de una persona que no se enojaba. No se enojaba con cosas triviales, digamos, ¿no? ¿Viste? Que no está la comida pronta, no sé, o que esas... No, al contrario, él ayudaba. No sé cómo te puedo ayudar, no es que ayudaba, está mal la palabra, porque él lo que hacía era resolver, y eso me permitió a mí estudiar. Yo lo que encontraba en esa convivencia con él era unir para adelante continuamente, buscar soluciones y disfrutarlas, y reírnos y divertirnos y jugar con los chiquilines. Los llevaba, de acuerdo a los dos, a Nancy y Andrés, uno en cada brazo, y los gurises, papá se va a caer, y no, se caía, y todo ese tipo de cosas. Era una convivencia, digamos, feliz. Yo en ese momento no sabía lo que era el miedo. No tuve idea de lo que era el miedo estando con él. Era muy querido. Y llegó a Tarariras, digamos, cuando... hay 2 partes, 3, 4, sí, yo qué sé, cantidad de partes en la vida de él, pero todas tenían esa voluntad. Yo no lo veía cansado, ¿viste? Seguía.
no teníamos ni reloj, te digo, porque no sé por qué no nos comprábamos reloj. Lo que hacía era, tenía que tomarse la onda, era el único ómnibus que había para ir a Tararira, y se despertaba a las 5 de la mañana, tenía que estar saliendo para tomarse la onda, y si prendíamos la radio y era Clarín la que estaba, cantaba Gardel en ese momento, allá salía corriendo porque ya era la hora de... Era como una vida, digamos, como de improvisaciones, pero de certezas. Era como una mezcla del improvisar con la certeza de que las cosas estaban bien hechas. Un caos organizado. Era un caos organizado, ¿no? Realmente. Y ahí empecé como a tener esa libertad de hacer cosas, una libertad compartida, una libertad conversada, una libertad de vamos a hacer todo esto, pero lo vamos a hacer juntos porque es lo que nos gusta hacer. El compañero que homenajeamos hoy hizo muchas cosas en apenas 29 años de vida. Además de padre y esposo, estudiaba en la Facultad de Veterinaria, en la que además ejercía el rol de docente. Dio clases de química en secundaria y militaba en la Juventud Comunista. Ahora le pedimos a Alicia que nos cuente un poco cómo eran sus tareas y qué era ser militante en aquella época. Una época de grandes cambios con presencia de jóvenes en la calle. Como que sí, la música que se tenía en aquellos tiempos, todo eso fue marcar la presencia de los jóvenes, de salir de ese, ahora digamos, zona de confort, que es un término muy actual, salir de esa zona de confort que había que hacer, que es lo que los adultos decían, para de alguna manera enfrentarte a los adultos. Porque todos nosotros de alguna manera rompimos con la estructura que se nos estaba imponiendo. Hubo todo un cambio y yo lo procesé junto con Ramón. Él desde el primer momento, como que él me contaba cómo era la militancia, porque en Carmelo, te imaginas que la militancia no existía. Yo supe de lo que era no existía, perdón, es un error lo que estoy diciendo, porque de ahí cayó gente presa, fue gente muerta, es decir, hubo de todo en Carmelo, que yo pensé que era un pueblo totalmente aséptico, pero no. Hubo mucho compromiso también. Pero yo fui conociendo su militancia gremial por las cartas, las idas y vueltas. Y bueno, dejó de ir a la facultad. En pleno verano, 16 de enero, dejó de ir a la facultad de militar, se tomó unos días de licencia, que al tercer día aparece una compañera, le dice, ¡ay, Ramón! ¿Qué pasó contigo que no viniste que no te hemos visto? Y le mostró la cunita. ¡Ay, no me acordaba que estaba por nacer! ¿No? Y entonces había pasado por la feria, te había comprado unos duraznos, nos dejó los duraznos que había comprado y se fue. Pero, o sea, que fíjate vos, si era, el compromiso de él era estar ahí. Entonces, cuando faltaron esos días, que pleno verano, no era 71, claro, lo que pasa es que era el 71. O sea, había toda una movidita importante, ¿no? La importancia de estar presente y de que él sea una persona muy de esas, no te digo de los imprescindibles, porque nadie es imprescindible, pero de esos que están. Eso que transmite el hago falta de Cita Rosa, ¿no? El hago falta de Guitarra Negra. Hago falta, siento que hago falta. En ese caso yo me quedo también muy prendido esa idea de 3 días que no va. Y yo lo quiero conmigo, yo no me quiero quedar sola con este botija. Acabo de parir. Entonces, bueno, eso es un poco la importancia que tenía la parte militante. Y te digo, hasta ahora, los compañeros, claro, se han muerto muchos, otros no están, yo no sé lo que... Pero la imagen que dejó la Facultad de Veterinaria como ser humano, como profesor, como compañero de trabajo, fue, te digo, asombrosa. No he conocido, o de pronto no conozco demasiado, pero para mí fue importantísimo, porque los muchachos de la AIB, la otra vez, hace 2 o 3 años, que cuando los 40 años de la huelga, ¿no? Sí, 2013. No fue ese año.
¿Cuándo? No, me acuerdo que ese año creo que no. hubo un homenaje importante a Ramón, Hace aparte del poco acto que un homenaje. hacíamos. Claro, hubo un Pero acto, sí hubo pero uno más cercano, organizado entiendo. por la EBE, ponele 2000, se me están yendo la fecha, che. Sí, he vivido demasiado. 2019, sí. 19 creo que fue, que me convocaron que fuera a dar una charla. Era tanto esa avidez por conocerlo, no solo a él, sino a los jóvenes, que también, porque él era parte de ese grupo. No era una figura, digamos, que sobresaliera por nada, era una figura que sobresalía por sí misma, por su actitud hacia por el compromiso. Con el compromiso. Y ahí tuvimos una reunión con los muchachos, ansiosos por saber lo que eran los bulines, porque nosotros vivimos la época de los bulines. Claro. Y la verdad que para mí era tan normal quedarme en un bullying. Yo iba como estudiante, porque yo estaba... y estaba en los distintos barrios. Todo ese tipo de... Todo eso lo viví con él, de alguna manera. Tengo unas vivencias enormes con él, de conocer a otros compañeros, que el tema de los famosos de los bulines, que estaban los del hospital, los del barrio La Chancha, los de La Lata, que cuando entró la dictadura, lo primero que hicieron fue pasarle por arriba a los bulines, porque eran centros, digamos, para ellos, de subversión. Claro. Porque ahí se quedaban, ahí dormían, sobre todo porque eran gente del interior. A decir la verdad, era gente del interior la que venía a estudiar veterinaria, y no todos tenían la posibilidad de irse a una estudiar. residencia. Exacto, no es que viviesen ahí, pero para estudiar era mucho más fácil tener el hospital al lado, tener la biblioteca al lado, y para eso se armaron los bulines. En esa época la militancia era por el famoso artículo 40, que a mí me quedó lo del artículo 40, pero no, si me preguntás qué era el artículo 40, es una modificación que se le quería hacer al Estatuto de la Enseñanza, ¿no? Yo sé que hubo un congreso en la Fuente Sanos, allá en Caradosa, sí. Allá fuimos con los profesores, nosotros fuimos después, más tarde. Él fue como delegado de Tarariras, ¿no? Yo lo acompañé porque siempre estábamos juntos en esa aspecto. Bueno, allá llegábamos, participó en ese congreso que hubo, y siempre estaba de alguna forma presente en lo que era la militancia en secundaria. Tanto es así que el 13 congreso de secundaria lo llamaron Ramón Pérez, y nos invitaron a nosotros, a Andrés, a Nancy y a mí, a estar presentes. Yo dije algunas palabras ahí de recuerdo de lo que era el compromiso que tenía con el gremio secundaria. Y fue muy emotivo, realmente muy emotivo. Pero, ¿cómo era la época, la realidad entonces? ¿Cómo se vivía en aquellos momentos tan convulsionados de nuestra historia? En el 71, nosotros vivíamos en Andrés Lamas y General Flores. Ahí había un comité que se había formado, y ahí militábamos, pero así, todas las reuniones, más Ramón que yo, ¿no? Es decir, realmente yo en el 71, el 26 de marzo, yo estaba ahí en la explanada de la Intendencia, viendo aquel gentío que yo jamás en mi vida había visto, ¿no? Tanta gente reunida, escuchando a Sereni, no sé cuántos oradores, pero era impresionante. Sí, aparte habló uno por cada grupo del frente. Mi Dios, y felices de eso, y ya. Y fue un marco histórico, digamos, un acontecimiento histórico que estábamos viviendo los jóvenes de alguna manera. Decimos, mira esto lo que es, ¿no? Pero atrás había toda una historia, todo un proceso que recién teníamos que, después fuimos entendiendo o no entendiendo, o yo qué sé, qué te puedo decir. De ahí seguimos. Yo ahí estaba haciendo tercero de magisterio. No, el último año estaba haciendo magisterio. Me acuerdo que iba a dar los exámenes entre militancia, actos, las actividades que hacían los jóvenes frente a Prista, porque me acuerdo que limpiamos 18, pintamos los cordones, y ahí después hubo fueron los barrios que pintamos los cordones de los barrios. Hicimos toda una jornada de limpieza, bien
locos lindos. Hoy estamos homenajeando a Ramón, pero también se acerca, dentro de pocas semanas, un aniversario muy especial, el Día de los Mártires Estudiantiles. El 12 de agosto de 1968, Liber Arce, estudiante de odontología, militante comunista, fue baleado en una movilización callejera en reclamo del boleto estudiantil. 2 días después, el 14 de agosto, murió, y es el 14 de agosto la fecha en que conmemoramos a Liber y a todos los mártires estudiantiles y las compañeras asesinadas en nuestro país en el periodo previo y durante la dictadura militar. Pero hay una foto muy interesante, un momento muy especial que nos gustaría rescatar hoy en este homenaje, que es el que une a las dos figuras, que une a Ramón y a Liber, y es una foto del gallego Aurelio González, fotógrafo popular en aquel entonces, en el que retrata el momento en que Ramón deja una rosa roja en el atrio de la Universidad de la República en homenaje a Liber, el primer estudiante asesinado en nuestro país. Le vamos a pedir a Alicia que nos cuente un poco más sobre esa foto. No tuve idea de lo que era el miedo estando con él. Y ya se venían los allanamientos, ¿eh? Yo un día estaba en casa... Ya había caído de Liber Arce. Ya había caído, él estaba al lado de Liber Arce. Ese fin de semana iba a ir a verme y me dice, bueno, lamentablemente no fue porque estaba esa foto que está ahí, que casualmente Aurelio González la tomó, y tiene un simbolismo esa foto para mí, tan tremenda, porque cuando la vi un compañero de él, y me llamó por teléfono, ¿sabes que Ramón está en una foto del libro de Aurelio? No podía creerlo. Vos sabés que, mirá que había jóvenes militando en ese momento, ¿eh? Y que estuviera vacío todo, y que él estuviera en esa foto, para mí tuvo un simbolismo a 5 años de la muerte de su compañero. Eran militantes de la juventud los dos. Hasta la huelga general, yo estaba en la facultad de veterinaria, militando, hasta los días que estuvieron lindos, después empezó a llover, ya ahí las cosas no era tan fácil salir, ¿no? Fueron los primeros días, eran de sol, y me iba a veces con los gurises, 2 o 3 días nos fuimos con los gurises a ocupar la facultad, porque yo creo que ahí todavía no estaba claro la idea del peligro que se venía. No teníamos claridad de todo lo que se iba a venir después. Hasta ese momento éramos como, yo no sé si usar la palabra ingenuos, y sí, puede ser una ingenuidad, sabiendo lo que pasaba en Brasil, la dictadura brasilera, que la habíamos leído mucho, que parecía que eso no podía pasar en el Uruguay, esa dictadura tan espantosa. Te parecía como que no estaba la información tan manipulada, algo ajeno, que no iba a llegar. Y llegó, y en las peores condiciones. Llegaron 5 personas, el profesor Esteve, que yo conocía de ir a la facultad, este abogado Sartú, 3 personas más que tengo la imagen pero no me acuerdo, a decirme que los acompañaran al hospital militar para conocer el cuerpo. No me dijeron eso. Yo iba con la idea que estaba vivo, porque no le daban información a ellos. Claro. Yo iba con la idea que estaba vivo. Y bueno, no. Cuando llegué, ¿vos sabés que el milico, el gorila, el que estaba atrás del mostrador, del escritorio, para mí tenía la altura hasta el techo? Era una cosa verde, una cosa maciza, y yo una cosa chiquita allá abajo. Dice, ¿usted qué es de él? Soy la esposa. Dice, bueno, va a tener que firmar para retirar el cuerpo. Así me dijo que había muerto, ¿no? Y pobre Esteban, bueno, me habrá abrazado, supongo. Yo no podía creer lo que estaba viviendo, no podía. A mí en aquel momento me afectó muchísimo, fíjate, con 22 años, con 2 chiquitos, con una familia que no me apoyaba para nada en la parte ideológica, ¿no? Que al contrario, como que estaban enojados por lo que había hecho él, que como que se había puesto delante de la bala prácticamente, ¿no? Además con todas las mentiras que se dijeron en su momento. Exactamente, ¿por qué se metió en eso? Yo pregunto ese tipo de cosas.
Su familia no se quedó quieta ante la pérdida de Ramón. Su compañera y sus 2 hijas invirtieron años de su vida en la búsqueda de justicia por él y por sus compañeros y compañeras. Estuvimos como unos cuantos años tratando de encontrar el culpable de la muerte, pero más que nada a lo que nos movía a Andrés, a Nancy y a mí era la desconstrucción de la impunidad. El tema, ese fue nuestro motor. ¿Por qué luchamos por desconstruir la impunidad? Anduvimos golpeando puertas por todos lados, para este, por el otro, porque lo que queríamos no era ninguna reivindicación económica, porque ya no hay nada que te reivindique, ¿no? No hay nada. Sí, nada te lo devuelve. Nada te lo devuelve. La vida nuestra fue totalmente distinta a lo que habíamos pensado. Es cierto, vos pensás una vida, pero la tenés que después adaptar a lo que te toca. En el tren común. Ah, claro. Lo que hizo el presidente Tabaré Vázquez fue sacar al caso de Ramón según determina la ley, que yo no la conozco demasiado tampoco, que el presidente puede sacar algunos casos de la ley de caducidad para ser investigado. Él lo sacó por allá por el 2009, el presidente Tabaré Vázquez, y ese caso se pudo investigar, perdón. Y entonces un día, no sé a raíz de quién, creo que fue una compañera que tiene un hermano desaparecido, ¿la puedo nombrar? Sí, por supuesto. Silvia Belici, que siempre está, que militábamos en el mismo comité del Amanecer que vivíamos en la curva de Maroña. Me dice, ¿ustedes por qué no investigan? Ay, Silvia, digo, es tremendo esto. Yo no sé a dónde ir. Realmente. Entonces ella me dio algunas ideas de qué hacer, a quién recurrir. Entonces, y lo hablé con Nancy y con Andrés y dijeron, sí, por supuesto lo hacemos, ya eran ya grandes, ¿no? Entonces, sí, gente grande, me acuerdo, unos años, tenía que tener un papelito al lado. Y bueno, ahí nos ayudó mucho, fuimos a hablar con López Goldar Alsena, López Goldar Alsena nos ayudó mucho, fuimos a Serpaz también nos dio terrible mano en ese aspecto, ese afecto, esa cosa que encontrás de los demás. Bueno, hasta que se presentó el escrito ese, auspiciado, no sé cómo podríamos decir. Un día me animé a llamarlo y me atendió como si nos hubiéramos visto toda la vida. Hacía como 20 y pico de años, 25 años que había pasado eso. Según él me contó, dice que después con la familia nos reunimos, dice que él se levantaba de noche transpirando, que sentía que lo estaban corriendo las balas. 25 años, 20 años después, para él era un hecho que nunca y tenía esa cosa en la cabeza. Bueno, enseguida todo por teléfono, ¿no? Le dije que no, después nos encontramos personalmente, y hablábamos mucho. Después lo llamé un día para decirle, vamos a presentar un juicio, ¿te animás a ser testigo? Impecable. Vino todas las veces que lo llamaron, vino, se enfrentó al milico que dice, bueno, ¿sabés lo que es esto? Dice, este milico se ve que mintieron como locos cuando hicieron los comunicados, porque ¿cómo se está contradiciendo? Por favor. Después que salieron. Y él, en una sola versión, ¿no? La versión, la única. Yo lo acompañé a Horacio cuando hicieron la reconstrucción de la muerte. La verdad que hicimos un trabajo muy juntos con mis hijos más todos los otros compañeros. Reconstrucción de la muerte, bueno, una cantidad de cosas. Otra cosa. Hicieron todo el armar, el huesito por huesito, para ver si era auténtico y si la bala había entrado por la espalda. 2 veces con le pagaban los médicos, ¿no? Langón, que era Langón, un abogado, lo pidió. Vos sabés que no me sale el nombre de la morgue, uno muy conocido, pero no me sale en este momento. Nos presenciamos ese armado de ese cuerpo. Y Soya, creo que era, o Soja, ¿no? Soya, era el antropólogo con otra Domínguez, que armaron todo eso.
y estábamos ahí presentes, entre cajones por acá, de un muerto para allá, el otro muerto por acá, el olor a cloroformo que te mataba, pero estábamos. Estuvimos los tres siempre. Y después hubo una autopsia social que llamaron, que ahí estuvo Hugo Rodríguez con otros dos antropólogos habrán sido, supongo. Y sí. ¿Por qué hoy homenajear a Ramón? ¿Cómo homenajearlo? ¿Qué luchas él estaría dando hoy? Para responder a estas preguntas, le pedimos su opinión al edil de la Junta Departamental de Montevideo por la 1001 y miembro del Círculo Ramón Peré, Maico Silvera. La figura de Ramón Peré para el pueblo uruguayo y para la juventud comunista es la figura de cada una de las luchadoras y luchadores de nuestro país por cambiar el destino que se nos planteaba en ese momento. Ramón cae un 7 de julio a manos de un policía de particular mientras volanteaba en favor de la huelga general que el 27 de junio comenzó a herir de muerte la dictadura fascista. Recordar a Ramón y a cada uno de los militantes de nuestras organizaciones populares que se abroquelaron detrás de la defensa de nuestros derechos es mantener viva su lucha y continuar con su perspectiva hacia adelante en la construcción de un horizonte transformador para nosotras y para las generaciones que vienen. Como solemos decir, la mejor manera de homenajear a Ramón es seguir luchando por la defensa de nuestros derechos en este contexto que nos toca a nosotras hoy. Luchar en contra de un gobierno que limita nuestros derechos y libertades, que persigue a los actores sociales, sindicales, a las personas que en general deciden organizarse y no aceptar las reglas que el gobierno intenta imponer. La mejor forma de homenajear a Ramón el día de hoy es ponerle el cuerpo a las más de 300 ollas populares que están desplegadas en toda Montevideo. Recordar a Ramón hoy es juntar cada una de las firmas que nos hacen falta para habilitar la consulta popular, para que el pueblo pueda decidir respecto a los 135 artículos más regresivos de la Ley de Urgente Consideración, que limitan nuestros derechos fundamentales. Recordar a Ramón hoy es organizarnos con perspectiva unitaria para construir una alternativa popular que dé atención a las necesidades de nuestro pueblo. Recordar a Ramón hoy es resistir y organizar. La mejor forma de recordar a Ramón hoy es resistir los empujes, los embates de este gobierno que quiere precarizar nuestra vida y precariza el día de hoy la vida de cientos de compatriotas, y organizar con perspectiva unitaria una alternativa que nos ayude a construir un horizonte superador de la realidad actual, que atienda en primer lugar las urgencias de las compatriotas y los compatriotas que van quedando producto de las políticas regresivas del gobierno al costado del camino, y que nos ayuden a recuperar el camino de los derechos y las libertades, el camino de un Uruguay donde las más infelices sean las más privilegiadas. Estamos cerrando este homenaje, agradecemos a todas y a todos por acompañarnos y muchas gracias a todos los que han mandado saludos, que han ido llegando a lo largo de este encuentro. Bueno, muchísimas gracias, nos estaremos viendo la próxima. Ramón Peré fue un joven militante comunista de la Juventud Comunista del Uruguay. Un joven que luchaba por un mundo mejor, que nació en uno de los momentos más tristes y difíciles de esta historia, de la historia de nuestro país, y que sin quererlo pagó con su vida el luchar por un mundo más justo. En el marco de la huelga general, miles de trabajadores, de personas en general, pusieron el cuerpo para decirle no a la dictadura, para decirle no a la represión, porque no se podía estar indiferente. Y justamente Ramón Peré fue uno de esos que no fue indiferente, que estuvo allí, que peleó,
Y en ese marco, y de forma totalmente vil y por la espalda, es que pierde la vida. Los quisieron callados, mas no hubo silencio. Reverberan gritos a través del tiempo. Ahuecada el alma se mueve sin peros, porque un futuro espera y porque faltan ellos. Ellos que abrazaron la bandera del pueblo y dejaron su vida atascada en el viento, mas no se fueron del todo. Pucha, que no se fueran, que vivirán en cada lucha que nos encuentre de pie por dignificar la vida, nuestra razón de ser. A Ramón y a todos los mártires presentes.